y ha llevado adelante una tarea para tratar a los pacientes con COVID que ha tenido repercusión internacional y que ha ameritado publicaciones de revistas internacionales. José Luis, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. Muchas gracias. Un placer. Por brindarnos la posibilidad de difundir esta investigación que efectivamente, como lo acabas de mencionar, ha salido publicada en una revista muy prestigiosa de la comunidad científica en Europa y que está logrando una repercusión muy positiva también en los colegas, que son los que lógicamente evalúan con mucho cuidado estas investigaciones que son publicadas a nivel mundial. Correcto. Antes de meterme de lleno en las particularidades y por supuesto hablar de la variante Omicron, ustedes lo que hallaron fue un mecanismo, a ver, lo pongo en estos términos comunicacionales, corríjame, no quiero ser burdo, de tratamiento de pacientes COVID graves que le alumbran al mundo soluciones que el mundo no tenía tan claras. A ver si lo explico de ese modo. ¿Me lo cuenta usted en detalle? Se lo cuento porque es muy interesante para que podamos comprender. Cuando salió la pandemia de coronavirus, habrás escuchado muchas veces que se hablaba de una tormenta de citoquinas que producía una gran respuesta inflamatoria en el pulmón, y el paradigma mundial del tratamiento del COVID grave, el que vemos nosotros en terapia intensiva, ha sido siempre enfocado a darles sobre todo medicamentos antiinflamatorios. Sin embargo, nosotros durante el transcurso de la pandemia pudimos observar que los pacientes no tienen un comportamiento típico de ese patrón inflamatorio. Entonces comenzamos nuestras propias investigaciones y lo que descubrimos es que cuando el coronavirus ingresa al cuerpo humano a través de los pulmones, se liga a una proteína. Esa proteína se llama ECA2. Y a partir de ahí, eso le sirve como una llave para entrar a la célula y reproducirse, producir miles de millones de copias. Obviamente en esa reproducción la célula se muere y el pulmón se inflama. Sin embargo, el paradigma mundial ha estado enfocado en ese proceso inflamatorio. Y donde nosotros pusimos la atención es en esa proteína, la ECA2, que nosotros tenemos en nuestras células del pulmón. ¿Qué función cumple? Porque sabemos claramente que el coronavirus cuando ingresa destruye a esa proteína y la inutiliza. La pregunta es, ¿y para qué la tenemos? ¿Qué función cumple en nuestro cuerpo? Resulta ser que la función que cumple esa proteína es facilitar la eliminación del exceso de líquidos. Ahora bien, si nos damos cuenta que esa proteína no la perdemos cuando estamos enfermados de coronavirus, estamos transitando el COVID, resulta ser que nuestro cuerpo entonces retiene un exceso de líquidos. Ese exceso de líquidos, ¿a dónde se va a acumular? En alguna parte del cuerpo tiene que ir. Correcto. Bueno, se acumula predominantemente en las regiones inflamadas. ¿Cuál es la región inflamada por excelencia en un paciente con coronavirus? El pulmón. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a descubrir esta madeja, este acertijo que el coronavirus nos proponía, nos dimos cuenta que las tomografías, cuando nosotros las mirábamos, siempre pensamos que tenía una neumonía por COVID. Pero nosotros nos planteamos si en realidad lo que estamos viendo en la tomografía no es un edema de pulmón por el COVID. Porque el tratamiento es totalmente distinto. Mientras que si tiene una neumonía y una inflamación se le da antiinflamatorios y antivirales, si lo que tiene es edema, lo que hay que dar es diuréticos. Entonces nosotros empezamos nuestra investigación tratándolo a estos pacientes con un esquema de diuréticos y hacer un balance negativo. Por eso nuestro protocolo se llama VAL-NEG o NEG-VAL en inglés. ¿Y qué es lo que vimos? Que los pacientes responden muy rápido, en muy poco tiempo, las tomografías mejoran, la oxigenación mejora, el paciente mejora y los periodos se acortan de internación y sobre todo evitamos que el paciente requiera de un respirador, porque el pulmón responde muy rápidamente a los diuréticos. Eso nosotros lo vimos en 20 pacientes, que es un grupo técnicamente limitado, porque no son 2.000 pacientes, son 20 pacientes, porque lo hicimos exclusivamente en nuestra unidad. Entonces lo que hicimos nosotros ahora es ponerlo, alerta a la comunidad científica y decirles, háganlo, pruébenlo, presten atención, hagamos más ensayos, pero por esta vía, por la vía
de considerar la función de la ECA2 que está perdida en el coronavirus, ¿no? Está muy bien, doctor. No sé si fui claro. Absolutamente claro, y por supuesto le agradezco esa deferencia. Solo una precisión adicional, no sobre la investigación, sino por último, a modo de cierre. Lo de la variante Omicron, usted que está en el foco de batalla, etcétera, ¿le perturba mucho, poco, no tanto? Bueno, desde que nosotros estamos haciendo este tratamiento con este enfoque, la verdad que los resultados en nuestra terapia intensiva son muy buenos y ya todo nuestro equipo de terapia intensiva está mucho más tranquilo cada vez que entra un coronavirus, porque ahora tenemos esto para ofrecerle, cosa que antes no teníamos. Teniendo en cuenta que cualquier variante siempre va a producir el mismo efecto, porque una vez que entra el cuerpo produce el mismo efecto, la inflamación y la retención de sodio y de agua va a ser lo mismo, el tratamiento para mí va a ser igual, sea variante delta, beta, alfa o ómicron. Sí es cierto que la variante Omicron, la preocupación que podemos tener son particularmente dos. Primero, que sabemos que es más transmisible que el resto de las variantes, y eso ya hay bastante evidencia sólida que lo justifica. Lo cual también, Paulino, es esperable. Las variantes que triunfan son las que son más transmisibles. Correcto. Nunca va a salir una cepa exitosa si no es transmisible. Correcto. Correcto. Así que las próximas cepas que salgan van a ser siempre lógicamente más transmisibles, porque eso las convierte en exitosas y se pueden imponer al resto de las cepas. Así que eso es casi una cuestión lógica. ¿Y lo que no es lógico es si la nueva cepa, que siempre va a ser más transmisible, puede ser más grave o no. Eso es impredecible. Y en el caso de la Omicron, hasta ahora la poca información que tenemos es que ha afectado muchísimo a población muy joven en Sudáfrica, entre 20 y 40 años, que no son el grupo de riesgo para tener enfermedad grave. Por lo tanto, hasta ahora podemos hacer conjeturas, pero certezas sobre si va a ser más grave o menos grave que el resto, no lo podemos saber, no lo podemos determinar ahora. Hay un punto que sí es, si se quiere, un poquito más preocupante. La posibilidad de que un paciente que ya tuvo COVID, y en el mundo son muchos, se reinfecte con esta cepa Omicron es más alta que si fuera una cepa delta o una cepa beta o una cepa alfa. Es decir, que la Omicron tiene capacidad de reinfectar a los pacientes que ya tuvieron COVID más alta que el resto de las cepas. Por eso, en Sudáfrica y en muchos lugares, se está viendo que pacientes que ya tuvieron COVID ahora tienen la Omicron. Y lo último, que también está demostrado, y esto es tranquilizante, es que la gente que tiene el esquema de vacunación completa, no, aunque se infecte con Omicron, no tiene una enfermedad grave. Por eso, déjeme hacer una recomendación a toda la población en general, que por favor se vacunen, se vacunen, se vacunen. Doctor, enormemente generoso. Gracias y felicitaciones. Hasta la próxima. Gracias a usted por compartir con toda su audiencia esta investigación. Un abrazo. Querido Jero Mura en el móvil, cambiando de tema, y nos vamos a lo más doméstico.